La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Buenos días, Fer, María, Resistencia. Hoy quiero celebrar que ya no solo formo parte de la Resistencia de una manera simbólica, sino que a partir de hoy también contribuyo con mi granito para que todos sigamos sintiéndonos acompañados y representados en este espacio tan maravilloso que cada día construye esperanza. Porque no solo no estamos solas, sino que cada día somos más. Un abrazo fuerte y pura fe siempre. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los titulares. La Cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Ustedes no han presentado nada. Ustedes, su lema es: no nos metamos en esto, no nos metamos en lo de la brecha salarial. El problema es que ustedes no se meten en nada que afecte a los ciudadanos de este país. Y evidentemente para ustedes el tema de la igualdad, de las desigualdades, es un tema que no les preocupa, no tienen ninguna sensibilidad. Le he explicado cuáles son los resultados que se han producido en las distintas brechas de género, todo eso le trae sin cuidado y parece que aunque coincidamos en nuestros objetivos, porque incluso hemos votado lo mismo, como usted recordaba aquí en el Congreso, lo único que le importa es ver si critico al presidente del Gobierno porque no tengo nada mejor que hacer a estas horas de la mañana. Así no van muy bien. Ustedes, señor Rajoy, no luchan contra la corrupción. Ustedes han utilizado el Ministerio de Justicia y el de Interior para proteger a corruptos y sus ministros han sido reprobados y siguen teniendo la desvergüenza de ocupar escaño en el Banco Azul. Ustedes ayer tuvieron la desvergüenza de proponer en varias enmiendas que algunos delitos no prescriban, pero no dijeron que no prescriban los delitos de corrupción. ¿Y sabe por qué? Porque si los delitos de corrupción no prescribieran, algunos de ustedes a lo mejor acababan en la cárcel. Muchas gracias por su amable intervención, señor Iglesias. Se interesa por un tema que se ha producido hace más de 10 años, que está hoy en los tribunales, en el que están inmersos personas que ya no están en la vida pública. Usted mismo tiene perfecto derecho a hacer política como lo parezca mejor. Sin embargo, yo me gustaría decirle que sería bueno que aportase alguna idea, porque jamás se interesa por los temas que hoy en día están preocupando a los españoles. Yo celebro que no hablemos aquí ni de economía ni de empleo, porque tengo que entender que eso supone que aprueba usted la política económica que lleva a cabo mi gobierno. Sobre Cataluña no he leído más cosas, simplemente que no le he visto muy claro, no ha sabido defender ni la unidad nacional, ni la soberanía nacional, ni el imperio de la ley. Contó con todos los informes favorables en su proceso de tramitación del Consejo del Poder Judicial, del Consejo Fiscal, del Consejo de Estado. Me parece que es plenamente coherente con la doctrina internacional, con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con la Corte Penal Internacional. Por lo tanto, tiene todos los avales de las instituciones para formar parte de nuestro derecho, como lo es de todos los derechos de la Unión Europea. Y esto no va de legislar en caliente, no va de legislar en caliente. Llevamos muchos años, más de 10 años hablando de esta cuestión, no va de oportunismo. Sí de oportunidad, porque estar al lado de las víctimas me parece que siempre es oportuno. Muy buenos días, cafetera. Bienvenidos una mañana más a este programa en el que tratamos de explicar lo que ocurre y buscar antecedentes y contexto a los sucesos de nuestra historia y que expliquen un poquito mejor los acontecimientos de la actualidad. Un saludo muy especial a todas aquellas personas que se están incorporando a esta hora al programa y a todas aquellas que lo van a hacer después, desde la retaguardia, esas personas que se conectan, que forman parte de esa parte de la audiencia que
se descarga posteriormente el podcast. No me mires así, Merino, todas las mañanas uno amanece tan fresco, tan lozano. Ahí pasa lo mismo. No, me miras así, me estás enjuiciando diciendo... No. Se te entra en la lengua, Buenos días, María.es, ¿qué tal estás? Muy buenos días, bien. Buenos días, ¿has visto la película Lion? Sí. La estuve viendo. Ya. Mañana la vamos a comentar en el programa. Nosotros ayer la comentamos por WhatsApp y por Telegram y por muchos canales y bueno, y la tenemos que analizar. Al 627-002-002 vuestra nota de audio para analizar la película. Es una película muy bonita y muy recomendable. Bien. En la vida hay opiniones. Hablaremos de eso, pero mientras tanto, escuchas La Cafetera. No, que la película es bonita, pero bueno, hablaremos de eso. Mañana vamos a hablar de eso. Ya podéis ir dejando vuestras notas de audio, como decía María, en el 627-002-002. Es el WhatsApp del programa. Dejáis ahí una notita explicándonos qué es lo que os ha parecido la película. Cuanto antes la enviéis, más posibilidades tiene de entrar en el programa porque las vamos analizando ya. Así que nunca es tarde. Pero hoy tenemos otros asuntos sobre la mesa que queremos comentar. Vamos a hablar con Teresa Rodríguez, la líder de Podemos en Andalucía. Tenemos mucho interés en hablar con ella por diferentes razones. Una, porque el otro día pusimos aquí una comparsa del Carnaval de Cádiz. Y ahora están volando por la red buen número de ellas porque se están celebrando. Ahora mismo hay una competición de comparsas, de pasodobles en el Carnaval de Cádiz y le vamos a preguntar a Teresa Rodríguez sobre esto porque hay algunas muy interesantes para que nos explique un poquito esto, porque me envió un mensaje y me dijo no es exactamente lo que escuchas es una copla del Carnaval de Cádiz. Dice, hay diferencia entre las comparsas, así que le vamos a pedir que nos hable de esto, pero sobre todo por otro tema también que nos parece extraordinariamente interesante y muy serio. En estos días se está conmemorando, se está celebrando, se está homenajeando a aquellas personas que murieron en la desbandá. La desbandá es un episodio de la Guerra Civil Española dramático, terrible, la mayor masacre humana de la Guerra Civil Española. Los aviones acribillaron a más de 5.000 niños, mujeres, ancianos que salían huyendo de Málaga y la carretera por la que huían fue bombardeada. Fueron acribillados y todos los años se hace un pequeño homenaje y se hace un recorrido. Este año, el año pasado se cumplió el gran aniversario, pero este mismo año, porque fue en 1937, pero en este año también se recuerda esa fecha haciendo el mismo recorrido a pie en el que murieron tantos ciudadanos. ¿Y sabéis quién lo está haciendo? Teresa Rodríguez. Así que vamos a conectar en directo con ella para que nos cuente qué es exactamente lo que ocurrió allí. Para poneros en un poco de contexto, en la Segunda República, Málaga fue una de las ciudades más importantes del movimiento obrero y entonces se la conocía como la Málaga Roja. Y cuando se produce el levantamiento militar, la gente empezó a huir después del asedio, Málaga permaneció bajo el bando republicano, la gente empezó a huir por la única vía terrestre posible, que era la carretera de Almería. Bueno, esta no había sido cortada, era la única esperanza de huir, y la huida se convirtió en una auténtica masacre. La carretera de Almería fue bombardeada por mar, tierra, aire, una auténtica tragedia. Y queríamos recordarle, le hemos pedido a Juan Diego Boto que pusiera voz a unas palabras que describían perfectamente con lo que se encontraron miles de personas. El espectáculo de la carretera desde Almería hasta Adra es algo que no encuentro palabras con que explicarlo. La peregrinación de cerca de 200.000 personas desde Málaga a Almería a pie es algo que no tiene precedente en la historia de las evacuaciones de la guerra. Hombres muertos por la carretera de frío, de hambre y cansancio. Mujeres con niños en brazos y con los pies enormemente desfigurados y llenos de llagas. Caras famélicas. Vamos a hablar de eso. Son unas palabras de Federico Angulo Vázquez, capitán del Cuerpo de Carabineros, que combatió en la defensa de Málaga y contaba las imágenes con las que se había encontrado en aquella desbanda, un episodio dramático de la Guerra Civil Española, pero que hoy vive ese homenaje y se visibiliza de esta forma. Bueno, ahora hablaremos enseguida con Teresa Rodríguez para que nos explique un poco más en profundidad qué es lo que ocurrió allí, porque quienes olvidan su historia están condenados a repetirla. Don't know what you
Pero también tenemos que hablar de actualidad, ¿eh? Tendremos que hacer un repaso a los periódicos, ver cómo han recogido las noticias relacionadas con la política, para que aquellas personas también que se conectan a este programa con el anhelo de estar informadas sobre lo que ocurre a nuestro alrededor, en nuestros días, en el ámbito político, pues puedan hacerlo, puedan informarse. Bueno, luego repasamos, si queréis, las portadas de los periódicos. No he saludado tampoco de todas formas convenientemente. Buenos días, Javier San Pedro, muy buenos días, Santi, buenos días, Andrés, buenos días, Enrique Quesada, muy buenos días. ¿Qué tal estás, Enrique? Hace días que no sé de ti porque nos intercambiamos algún mensaje, pero no sé qué tal te encuentras, cómo estás, cómo ves la vida. Miguel, buenos días, Miguel. Juan Luis, Fendetestas, Vicente, Macfe, Conchi, Asechaor, Enrique de Gracia, Paloma Irazábal. Bueno, tantos y tantas amigas que nos ayudan a analizar mejor la actualidad. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, no estás sola. Teresa Rodríguez, muy buenos días. Muy buenos días, Fernando, ¿qué tal? ¿Estás en la carretera ya o todavía no? Acabo de llegar al Rincón de la Victoria, en Málaga. Justo acabo de llegar a mí. ¿Qué es desde allí, desde donde partís? Porque ¿cómo es el recorrido? Sé que hoy hay algunos actos de homenaje y uno de ellos consiste en hacer parte de ese camino, ¿no? Sí, empieza aquí en el Rincón de la Victoria y va hacia Torre del Mar. Allí en Torre del Mar se hace un homenaje muy especial a Anselmo Vilar, que era el farero de Torre del Mar allá por el año 37. Cuando se produjo la desbandada, pues él hizo un acto heroico, ¿no? Muy poco recordado, que fue apagar el faro para evitar que los bombardeos de los barcos y de los aviones siguieran masacrando a las miles de personas que se masacraron aquí durante la desbandada. Entonces, después de eso, de salvarle la vida a miles de personas, pues fue detenido y fusilado. Y hoy se le hace un homenaje precioso a este farero de Lugo, Anselmo Vilar. Y nada, pues va a ser una jornada muy especial. Bueno, escuchábamos antes a Juan Diego Boto poniendo esas palabras, poniéndole voz a esas palabras con la descripción tan terrible de lo que allí ocurrió. El espectáculo de la carretera desde Almería hasta Adra es algo que no encuentro palabras con que explicarlo. La peregrinación de cerca de 200.000 personas desde Málaga a Almería a pie es algo que no tiene precedente en la historia de las evacuaciones de la guerra. Hombres muertos por la carretera de frío, de hambre y cansancio. Mujeres con niños en brazos y con los pies enormemente desfigurados y llenos de llagas. Caras famélicas. Porque, Teresa, ponnos un poco sobre contexto. ¿Qué es exactamente lo que ocurrió allí? Pues la demanda fue la huida de más de 100.000 personas que salieron de Málaga tras la ocupación franquista el 8 de febrero del 37 y salieron huyendo hacia Almería porque todavía estaba el bando republicano allí. Entonces, pretendiéndose acogidos como refugiados, partieron caminando por la carretera de Málaga a Almería. Y durante el camino, tropas italianas, aviación alemana y también barcos, buques desde el mar estuvieron bombardeando sistemáticamente a población civil, entre ellos personas mayores, madres con sus hijos, civiles en general, que huían de la invasión franquista y fueron masacrados durante todo el camino hasta llegar a la desembocadura del río Guadalfeo, donde los interceptaron definitivamente. Se calcula que hubo entre 3.000 y 5.000 muertos. Hay que recordar que el bombardeo de Guernica, también tristemente recordado, pues fueron más de 100 víctimas mortales, asesinados y asesinadas. En este caso fueron entre 3.000 y 5.000, pero lo que llama la atención pues lo poco que nos hemos acordado de esto, ¿no? Que fue pues la masacre más dura de la guerra civil, de la llamada guerra civil o del golpe de Estado franquista. Y bueno, hay que recordar también a quienes fueron responsables de esta masacre, porque quien dio la orden fue Queipo de Llano, general, cuyos restos siguen enterrados con todos los honores en la Basílica de la Macarena en Sevilla, bajo protección de la Iglesia católica, apostólica y romana en nuestro país, ¿no? Por eso no es solo una cuestión de
las fosas de no sé quién o de las guerras del abuelo, como decía Pablo Casado, sino es una cuestión de justicia y de reconocimiento de quienes lucharon por la democracia en nuestro país y cuyos asesinatos y crímenes pues quedaron impunes, y donde hemos estado durante décadas hasta el día de hoy homenajeando permanentemente a los asesinos. Y nada, pues... Allí, sin embargo, no se olvida, porque es verdad que es uno de los dramas más trágicos de la Guerra Civil Española, y como dices, se le conoce como el Guernica andaluz, pero sin embargo es verdad que fuera de Andalucía relativamente poco conocido, pero allí hay homenajes cada cierto tiempo, ¿no? De hecho, el año pasado fue el gran aniversario, que hubo diferentes actos de homenaje, y... Especialmente desde el año pasado, Fernando, por el trabajo sistemático y abnegado de las asociaciones memorialistas, y en el caso del año pasado que se cumplió el 80 aniversario de aquella masacre, porque se unió también la Federación Andaluza de Montañismo, que fue curioso, y organizó esa ruta senderista que este año se repite. Especialmente desde el año pasado porque tampoco aquí es una cosa que hayamos estudiado en la escuela, Fernando. Yo esto también lo he conocido recientemente, especialmente cuando se acercaba el 80 aniversario. Y bueno, solo recordar que, por ejemplo, en el año 2016, en el Ayuntamiento de Fuengirola se presenta una propuesta, en este caso por el Partido Socialista, para construir un monumento en recuerdo de las víctimas del franquismo de la localidad de Fuengirola, una fosa común terrible que fue destrozada en unas obras del cementerio. Presentaron esa resolución para hacer un monumento en recuerdo de las víctimas, y el Partido Popular que gobierna se negó, como tenía mayoría suficiente, pues se evitó. Es decir, que ahí sigue habiendo un trabajo sistemático también en Andalucía por olvidar y por no recordar y por seguir conservando esa cultura de la impunidad que es tan española, ¿no? Bueno, pues es muy interesante. Queríamos poner el foco solamente una pincelada, porque como hoy estás participando en este acto nos parecía muy interesante, pero claro, hablar con Teresa Rodríguez siempre hay muchas cosas que nos gustaría tocar, pero además es que es verdad que de pronto se está produciendo una reconexión con Andalucía muy interesante. Y, oye, no te voy a decir que sea tampoco que se nos destape como una gran novedad, porque habíamos oído hablar, por supuesto, de las comparsas de Cádiz, de las coplas, pero es que están circulando por Internet algunas cosas, Teresa, y además creo que nos puedes ayudar a explicar un poquito cómo funciona, porque creo que ahora se está produciendo también algún tipo de, no sé si llamarlo así está bien o es correcto, ¿no?, pero algún tipo de competición. ¿Un concurso? Un concurso de comparsas, de diferentes comparsas en el Carnaval de Cádiz. Es un concurso de coplas del carnaval, antiquísimo, tiene una solera tremenda en Cádiz, donde concurren 4 tipos de modalidades: los cuartetos, las comparsas, las chirigotas y los coros. Son 4 modalidades en función del número de componentes y del tono que emplean en sus coplas. Pues mientras los cuartetos son agrupaciones de 3 a 5, cuartetos parece que son de 4, pero no, puede haber cuartetos de 3 y de 5, de 3 a 5 componentes con un tono más bien humorístico. Pues las chirigotas son de 12 componentes como máximo y también un tono humorístico. Las comparsas son más serias y solemnes y tienen hasta 15 componentes, y los coros pueden tener hasta 35 componentes, pues con todas las voces propias de un coro, ¿no? Y que dependiendo del autor pues pueden ser más cómicas o más solemnes, más serias, ¿no? Esa es la diferencia entre unas y otras. Todas son críticas, todas hablan de la sociedad gaditana, de cuestiones cotidianas, de política, de actualidad. O hacen homenajes, piropos a la ciudad, son un elemento de autoestima colectivo también fundamental en Cádiz y en el carnaval. Pero todos los años hay alguna que tiene pues muy destacada y que tiene cierta repercusión, pero paradójicamente este año se está produciendo, en las redes sociales, están volando de una forma absolutamente viral muchas de estas comparsas, de estos pasodobles, de estas coplas. Y hay una, concretamente, que quiero que comentemos, que está sonando mucho estos días, habla de la corona, porque son bastante transgresores, son bastante valientes en los planteamientos. Siempre lo han sido. Si como jefe de Estado usted se pone valiente, defendiendo al presidente, que menos gente ha votado, corrupto y defenestrado, con un gobierno indecente, es porque seguramente usted está de su lado. No hace falta defender el color republicano. Es simplemente que usted es cómplice de un tirano. Ponga su corona, voluntad del pueblo, póngala para que la votemos. Si es que no le faltan huevos. Ponga su corona a voluntad del pueblo, póngala para que la votemos si es que no le faltan huevos. Algunos de los textos son bastante transgresores, pero además
desde el 1 de octubre también estamos viviendo muchas que explican la realidad española, lo que está ocurriendo, los sucesos con Cataluña, que lo explican de manera bastante valiente, porque no todo el mundo lo está explicando en estos términos, ¿no? Pues sí, siempre el carnaval ha sido espacio de libertad de expresión. Fíjate que incluso durante el franquismo no tuvo más remedio Franco que tolerar, aunque había prohibido las fiestas del carnaval en casi todo el país, las fiestas típicas se llamaban entonces en Cádiz, porque no había forma de acabar con él en Cádiz. Y bueno, pues siempre han sido así de valiente y de deslenguar. Son coplas fundamentalmente populares, es decir, te puedes encontrar posiciones diferentes sobre los mismos temas dependiendo del autor y de la agrupación, pero sí, son más bien de talante progresista, digamos, fundamentalmente popular, y siempre ha sido una forma de crítica y de denuncia fundamentalmente a los poderes, ya sea la jerarquía de la Iglesia, la monarquía, la alcaldía, el gobierno del Estado, ¿no? Mariano Rajoy también ha tenido su buen chorreo este año, como el año pasado y como el anterior, y nada, pues lo más atractivo es que, digamos, la ciudad de Cádiz llena el Teatro Falla, que es un teatro con capacidad para unos 1.000 personas, lo llena todos los días para escucharse a sí mismo, ¿no? Son agrupaciones que no son profesionales, es decir, pues sus componentes son ciudadanos de Cádiz normal y corriente, y que durante pues un mes y pico se escuchan a sí mismos ese pueblo de Cádiz durante ese tiempo, ¿no? Es una maravilla que hemos disfrutado en Cádiz desde hace décadas, pero que se está postulando y se está planteando para que sea patrimonio inmaterial de la humanidad, y hay una campaña en torno a eso, a que sea reconocido como tal, ¿no? Y unos niveles de sofisticación en las letras, en la denuncia y en la música y en la estética que son importantísimas, una fiesta muy viva, ¿no? Sí, porque en la estética también es verdad que está muy elaborado, pero mira, dice Vicente Arias en Twitter, dice, valientes, sinceros, la voz del pueblo, pero claro, en tiempos donde titiriteros son encarcelados, ¿nunca se han encontrado con problemas? ¿Las comparsas nunca ha habido líos legales? Hasta ahora no, el año pasado hubo letras referidas a eso, porque claro, el año pasado sí estuvo de actualidad los titiriteros presos, los tuiteros, y eso también ha formado parte de las letras de las coplas del carnaval, esa denuncia a la limitación de la libertad de expresión. Y el año pasado se refería a ello Martínez Ares, que es un autor famoso, y decía, en un momento la Fiscalía va a poner el ojo de Sauron sobre el carnaval y las coplas del carnaval de Cádiz, y va a tocar apretar fila y defender que el carnaval es la libre expresión de la opinión popular y que nadie puede meter las manos ahí, ¿no? Este año, de hecho, ha habido una denuncia por parte de... bueno, no sé si se ha concretado una denuncia en los juzgados, pero sí que ha habido, al menos se ha hecho público que iba a haber alguna denuncia de la familia de Jesulín Dubique por una crítica jocosa que se hacía de su familia. Es decir, que bueno, alguna vez ha habido amenazas de algo parecido, pero el consenso es tan grande que aunque en carnaval se puede decir todo lo que se quiera, que lo veo difícil. Pero sí que se ha hecho referencia alguna vez a que cuando le dé a la Fiscalía o al gobierno del Partido Popular o a cualquier otro gobierno que le resulte incómodo el carnaval por poner sus ojos sobre las letras y las coplas del carnaval, pues va a tocar defender la libertad de expresión, en este caso como en el de los titiriteros, los tuiteros o los raperos. Bueno, el Carnaval de Cádiz teníamos interés en acercarnos también, como llevábamos varios días emitiendo algunas músicas relacionadas con este asunto. Esta última que habéis emitido es de Juan Carlos Aragón, la agrupación se llama Los Mafiosos, y es una comparsa, sí. Es una comparsa, es tipo de copla, es un pasodoble de una comparsa, ¿no? Esa es la denominación correcta. El pasodoble es, sí, esta pieza que es un poco más larga, típica y solemne, sí, que es la copla por antonomasia de las agrupaciones, de las comparsas, de las agrupaciones más serias y solemnes de la crítica. Bueno, pues había dicho Teresa que nos iba a ayudar a comprender mejor cómo funciona el Carnaval de Cádiz y este concurso que se está celebrando ahora, que creo que está en finales, ¿es posible? Efectivamente, el viernes la final, ha pasado Juan Carlos, que lo habéis puesto hoy, no han pasado los Carapapas, que los pusisteis el otro día, también un paso doble sobre las banderas y cómo sentirse orgulloso de... Sí, que se ha tenido una repercusión en Internet brutal. Sí, un paso doble precioso, brutal. Bueno, en este caso no han tenido tanta suerte. Bueno, no han pasado, pero se han convertido en los reyes del WhatsApp, o sea que
un premio han obtenido. O sea que porque creo que está volando también por WhatsApp. Pero bueno, en todo caso tenemos a Teresa Rodríguez también con ese homenaje a la gente que falleció, que murió asesinada en la desbandada, la mayor masacre humana de la Guerra Civil Española, entre 3.000 y 5.000 personas asesinadas, bombardeadas mientras huían de la ciudad. Pero también es verdad que teniendo una representante política, Teresa Rodríguez, pues siempre hay alguna. Me gustaría que conectáramos un poquito, aunque sea para dar una pincelada de actualidad antes de despedirte, porque creo que tienes ahora un montón de cosas previstas en la agenda, pero claro, estamos, como todo lo ha quedado totalmente tapado por el conflicto con Cataluña, por el debate, la tensión con Cataluña, hemos dejado de escuchar algunas cosas y, por ejemplo, vemos cómo la política andaluza, en cierta forma, ha desaparecido de la actualidad. ¿Cómo están ahora las relaciones entre el Partido Socialista y vosotros? Bueno, pues depende de para qué. Por ejemplo, el otro día presentamos la ley de titulizaciones, que para nosotros era muy importante porque suponía que se tuviera que notificar obligatoriamente la venta de las hipotecas por parte de las entidades financieras a sus clientes, y eso sabemos que está parando desahucios en los tribunales. Es decir, muchos de los desahucios que se producen lo llevan a cabo entidades financieras que ya no son propietarias de esa hipoteca porque las han vendido a fondos de inversión. Presentamos esa ley de titulizaciones que para nosotros era un recurso fundamental para parar desahucios y se negaron a la tramitación. El Partido Socialista votó en contra y eso mal, muy mal. Pero por otro lado, pues también estamos llegando a algunos acuerdos relacionados con la financiación autonómica y con poner sobre la mesa un modelo que sea justo para Andalucía y en general para las mayorías sociales de nuestro país. Ahí sí hay acuerdo. Hubo acuerdo en su momento para la ley de memoria histórica y democrática y la ley contra la LGTBI-fobia, pero no hubo acuerdo, por ejemplo, para una ley contra la pobreza energética. Entonces las relaciones son desiguales dependiendo de los temas. Nosotros llegamos a acuerdos que entendemos que son positivos para la ciudadanía, y en otras cuestiones en las que no conseguimos sacarlos de una posición inmovilista y a la defensiva en la que se encuentran, pues no llegamos a acuerdo. Para nosotros esa es la línea, intentar encontrar los acuerdos. A veces es difícil con Susana Díaz. No, te preguntaba porque hemos visto también que uno de los puntos de fricción entre el Partido Socialista sucede a nivel nacional, pero lo hemos visto a nivel regional también. Ha sido el tratamiento con Cataluña, la posición de Podemos, a la que se acusa de ambigua, de estar en posición no muy explicada o no muy explicitada. ¿Crees que se ha equivocado Podemos en la posición que ha tenido con Cataluña? Porque lo que sí da la impresión es de que vuestro partido está tratando de pasar página de este tema, de no tratarlo mucho para no volverlo a colocar en la agenda. Hay dos asuntos. Uno es que yo renuncio permanentemente a estar permanentemente haciendo autocrítica. La autocrítica es buena, pero bueno, ya está, ¿no? Está bien. O sea, nosotros creo que no solo depende de nosotros la posición que proyectamos. Ha habido una campaña mediática brutal con el tema catalán y había una campaña mediática brutal auspiciada por los poderes fácticos de este país contra Podemos, y eso no entra dentro del control de nuestro propio control. Es decir, eso ha ocurrido. Evidentemente quienes han visto tambalearse sus privilegios pues han organizado, igual que nos organizamos nosotros cuando empezamos con Podemos, y han llevado a cabo una campaña financiada con millones de euros para conseguir demonizarnos, manipular nuestras posiciones, tratar de que haya mucho ruido y mucha distorsión entre lo que decimos y lo que la gente al final escucha y lee, ¿no? Pero nuestra posición creo que ha sido de las más claras y nítidas del mundo. Es que empezó Podemos en el Teatro del Barrio, yo estuve en aquella rueda de prensa y allí se explicaba claramente cuál era nuestra posición. Nuestra posición era de diálogo, de negociación, de hacer un referéndum pactado y de salir de la situación de inmovilismo y de enquistamiento de posiciones entre el gobierno catalán y el gobierno español, ¿no? Porque además entendíamos que esa posición de enquistamiento y de enfrentamiento beneficiaba a ambos partidos, que tenían mucho más en común que elementos de diferencia. Ambos recortaban en educación y en sanidad y ambos están implicados en casos de corrupción durísimos. Por tanto, esto de sacar las banderas y arrojarse las banderas a la cara era una forma de supervivencia tanto del PP como de CiU. Claro, el PP la salió regular, porque al final parece que quien está rentabilizando eso es Ciudadanos. Pero nuestra posición ha sido siempre muy clara y muy valiente. Y yo lo digo, he sido crítica con muchas cuestiones y errores que hemos cometido, ¿eh? No soy yo de las que son patriotas de partido, pero para mí en el tema catalán creo que hemos sido
súper claro y también súper valiente. Me parece que eso honra a quienes han soportado sistemáticamente el hostigamiento de los medios de comunicación, ¿no? Sí, desde luego, la mirada que tenéis puesta sobre el partido es de una altísima intensidad. Teresa Rodríguez, te agradecemos muchísimo, Teresa, como siempre, que hayas atendido esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte. Muchísimas gracias, estoy súper contenta de participar en el programa y lo escucho todos los días. Gracias, muchas gracias, un saludo, cuídate. Venga, un saludo, gracias. El espectáculo de la carretera desde Almería hasta Adra es algo que no encuentro palabras con que explicarlo. La peregrinación de cerca de 200.000 personas desde Málaga a Almería a pie es algo que no tiene precedente en la historia de las evacuaciones de la guerra. Hombres muertos por la carretera de frío, de hambre y cansancio. Mujeres con niños en brazos y con los pies enormemente desfigurados y llenos de llagas. Caras famélicas. ...81 años de la desbandada, una de las masacres más trágicas de la guerra civil, uno de los asesinatos en masa más terribles, entre 3 y 5.000 personas, entre los que había mujeres, ancianos, niños que huían de la guerra, que trataban de salir de la ciudad y que fueron bombardeados por tierra, mar y aire, y en unas escenas trágicas. Y con esas le pedimos ayer a Juan Diego Boto, se lo agradecemos mucho, que le pusiera voz precisamente a esas palabras que describen con tanta crudeza, con tanto detalle, con lo que se encontraron quienes pudieron observar lo que estaba ocurriendo. Eran palabras de Federico Angulo Vázquez, capitán del Cuerpo de Carabineros, que combatió en la defensa de Málaga y se encontró con esa fotografía tan atroz, tan terrible, un espectáculo de la carretera desde Almería hasta Adra que, en fin, que luego en la guerra se dio en diferentes lugares, en diferentes dimensiones, pero desde luego con este número es algo. Y fijaos qué curioso que es un episodio tan desaparecido, tan desconocido de la Guerra Civil Española, pero en esto consiste la memoria, porque es verdad que los pueblos que no conocen su historia al final están condenados a repetirla. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, no estás sola. Su secreto es la travesía nocturna. Se orientan entre sí, palpando oscuridades, trenzando brumas. Son los que rompen el cristal, los perseguidos, los supervivientes, los niños salvajes, los hermanos de la primavera y el dolor. Su casa es la casa 100 veces derrumbada y 100 veces vuelta a construir. Su casa no tiene techo y es la tuya y la mía también. Son los que desentierran los labios ocultos para hablar. Nunca fuimos héroes. No seremos héroes. Si acaso niños que tiran piedras a los trenes. Ballenas arponeadas dispuestas a resistir. Cuando nacimos ya habían traducido el mundo en un lenguaje equivocado. Las cifras estaban destinadas. Las fórmulas tenían veneno. Tuvimos que aprender a respirar debajo del agua y seguimos esperando que la piel del tiempo no nos vuelva locos. No olvidamos de qué está hecho el camino. No olvidamos. Y mientras haya luz y párpados capaces de distinguirla, mientras haya luz, celebraremos la piel del oso mientras lo estamos cazando. Agarraremos la sartén por el fuego. Y si no hubiera luz, si no la hubiera, buscaríamos un faro en la tormenta. Construiríamos la luz. You still don't know me. Bueno, pues si os parece vamos a despejar también, luego tendremos la oportunidad de escuchar la agenda cafetera, también esas otras noticias que no figuran en las portadas de los periódicos, como no figura estos actos de homenaje sobre aquella tragedia a las personas que fallecieron allí, que fueron asesinadas allí en esa carretera. Pero hablaremos después en la agenda cafetera de esas otras noticias que no figuran en las portadas, en las páginas de los periódicos, pero que vosotros queréis que tengan protagonismo informativo. Mientras tanto las está recogiendo María y estamos utilizando un hashtag, #la cafetera, Teresa Rodríguez, pero recortado.
Teresa R. Guez. Ya es trending topic, con lo cual es fácil, porque no es más que pulsar y participar de la conversación que se genera todos los días en paralelo al desarrollo del programa, y donde podéis participar en esa asamblea tan gigantesca de debate que se produce en Internet, en Twitter, en las redes sociales. Almohadilla, la cafetera, Teresa Rodríguez. Bueno, esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola. Os confieso que yo no tenía ningún conocimiento de la desbandada. Ayer cuando me contaron que se estaban celebrando estos actos, y tuve la oportunidad de informarme un poquito más. Es una historia terrible, pero lo que es también muy inquietante es la manera en la que hemos sepultado completamente la historia de nuestro país, ¿no? Es un acto absolutamente trágico y del que no teníamos prácticamente noticia. Como decía Teresa Rodríguez, es que ni siquiera en Andalucía se celebraba, se ponía el foco sobre ese asunto, ¿no? Por cierto, del que todavía quedan numerosos protagonistas vivos, porque esta es una de las paradojas de que no es una historia que afecte a otra dimensión de la historia de la humanidad, es que forma parte de la historia reciente de nuestro país, ¿no? Y cuando todos dicen no olvidamos, y escuchamos cómo se les llena la boca hablando de cosas que en efecto no merecen ser olvidadas tampoco, pero cuando vemos cosas como esta, cómo son sepultadas tan interesadamente, bueno, esto es en lo que se refiere a las noticias no contadas, pero hoy en las portadas de los periódicos sobre las noticias contadas nos encontramos en la portada del periódico El País. Dice el periódico El País: la ruptura de Ciudadanos con el PP amenaza la legislatura. Dice el periódico El País que Rajoy y Rivera están intercambiando reproches que ponen en riesgo el pacto que sostiene el gobierno, que hay una alta tensión entre el PP y Ciudadanos que se ha materializado en abundantes recriminaciones y censuras, y que eso amenaza con romper el acuerdo de investidura que une a los dos partidos. Se zafan de sus compromisos y nos van decepcionando. Estamos muy alarmados, dijo ayer Juan Carlos Girauta, el portavoz parlamentario de Albert Rivera. Bueno, no sabemos hasta qué punto esto forma parte de toda la escenificación política que tiene que ver con las tensiones y que se viven en el Parlamento, y una forma también de manifestación pública y de manifestación política. Es verdad que Ciudadanos y el Partido Popular cada vez son dos actores políticos que cada vez tienen más elementos de confrontación, puesto que Ciudadanos ha descubierto en Cataluña que tiene una alta posibilidad de proyectar ese resultado, que ha sido muy positivo para Ciudadanos, de proyectarlo en el resto de España. Y esto ha atemorizado a un Partido Popular que estaba acostumbrado a la hegemonía y a que no se le disputara por la derecha el espacio político, y se ha encontrado de pronto con que puede surgir un partido que puede capitalizar la batalla contra la corrupción frente a ellos, y esto les está colocando en una situación compleja. No soy capaz de evaluar, porque desde luego yo no esa información nosotros no la estamos manejando, hasta qué punto esa tensión puede suponer una verdadera amenaza para la legislatura, como dice el periódico El País en su portada, pero desde luego sí que es cierto que el Partido Popular ha empezado a ver las orejas del lobo. Y también en la portada de el periódico El País, de Guindos aspira al Banco Central Europeo sin dejar el gobierno. El gobierno anunció ayer en un comunicado que presentará la candidatura del ministro de Economía, Luis de Guindos, para vicepresidente del Banco Central Europeo. Esto era un secreto a voces, aunque competirá con algunas otras personas que también están siendo apuntadas por la prensa europea, por la prensa internacional. Esto no lo dice El País, esto lo aporto yo, pero que están siendo apuntadas como candidatos favoritos frente a Luis de Guindos. En todo caso, Guindos aseguró después que dimitirá como ministro si es elegido. Esto lo aporta el periódico El País, pero no explicó qué es lo que hará si no obtiene el puesto. Así que hay una cierta expectación, porque es verdad que de una manera o de otra lo que vemos es que el gobierno español no está teniendo una gran representación en los puestos internacionales relevantes. Hay bastante ausencia, y esto lo acusan algunos medios internacionales, hay bastante ausencia de españoles en los puestos más destacados, tanto en el Banco Central Europeo como en instituciones europeas. Estamos ausentes de la política internacional. Así que el Partido Socialista, ya sabéis que anunció que apoyaría a un candidato español, pero dijo que su apoyo lo darían a una mujer, no a un candidato como Luis de Guindos. Mientras tanto, en el ABC, el miedo a la prisión ablanda al independentismo, dice el ABC. La líder imputada de la CUP, Ana Gabriel, pide desde Venezuela aplazar su declaración ante el Supremo. Dice el periódico ABC,
También añade, los empresarios que financian en Bea Puigdemont viajan a Bruselas vía Marsella para no dejar rastro, dice. Y también Esquerra Republicana espera que el fugado aterrice en la cordura y permita a un gobierno catalán que no se salte la ley, dice el periódico ABC en su portada. En el periódico El Mundo, el PNV se destapa y plantea una independencia de facto. El País Vasco será sujeto político con una relación convivencial con España. Tendrá derecho a decidir con una fuerza superior a la legalidad vigente y controlará las pensiones, el servicio de empleo y las relaciones con la Unión Europea. Os explicábamos hace algunas semanas aquí en el programa que se está planteando una propuesta de reforma del Estatuto de Gernika. Es el Estatuto Vasco que estaba pendiente de ser reformado. Hace muchos años que estaba pendiente y se estaba empezando, se hizo primero una ponencia pública, se permitieron aportaciones de los ciudadanos, tiene que ser refrendado, tiene que ser consultado, pero además entre las cuestiones, mejoras en el autogobierno que se plantean, se habla también de consultar a la ciudadanía, ciertos aspectos, y esto pues está provocando de momento de forma sutil pero un cierto terremoto político en un país en el que solamente poner encima de la mesa la palabra consulta ya provoca escalofríos a algunas personas. Así que, bueno, decíamos hace algunas semanas, sutilmente esto se va introduciendo, ya se venía hablando en algunos de los mentideros de la corte madrileña, en los oscuros callejones, ya se venía hablando de que el siguiente gran terremoto se iba a producir en el País Vasco, puesto que estaba pendiente la propuesta de reforma del Estatuto de Gernika y que en cualquier momento íbamos a tener conocimiento de esto. Bueno, pues ya empiezan algunos de los titulares, tal y como advertíamos, algunos de los titulares ya empiezan a destaparse. Además, camino expedito hacia el Banco Central Europeo. El Gobierno considera despejado el camino de Luis de Guindos hacia el BCE. El nombramiento del ministro de Economía como vicepresidente de la institución está atado, según altas fuentes de Moncloa. Bueno, pues el periódico El Mundo lo da por atado según las fuentes a las que ellos han consultado. Veremos a ver si se llega a concretar. También la gran coalición de Alemania, que además muy elogiada desde España, para tratar de establecer algún tipo de paralelismo con lo que ocurre en nuestro país. Pues Merkel cede 3 carteras clave al SPD para salvar la gran coalición, dice el periódico El Mundo. A la segunda va la vencida. 4 meses después de las elecciones y de una tentativa de gobierno frustrada con liberales y verdes, el bloque conservador que lidera la canciller Angela Merkel cerró ayer un pacto con el Partido Socialdemócrata, el SPD, para reeditar la gran coalición. Y además, Narcís Serra, imputado por un agujero de 720 millones en Catalunya Caixa, dice el periódico El Mundo en su portada. Además, así antes veíamos en la portada del periódico El País cómo daban detalles de la tensión o ponían temperatura, ponían termómetro a la tensión que se vive entre el Partido Popular y Ciudadanos. Decían que estaban al borde de la ruptura. El periódico La Razón: Rajoy cuenta con Ciudadanos para los presupuestos, pese a la tensión con Rivera. El socio de gobierno extiende los ataques a la gestión en Cataluña, pero Moncloa descarta que fuerce tensiones. En todo caso, ayer vivimos sesión plenaria en el Congreso de los Diputados. Sabéis que la estuvimos siguiendo aquí, la primera parte de esa sesión plenaria, que nos dejó algunos momentos muy intensos. El primero de ellos a cuenta de la desigualdad salarial entre hombres y mujeres. Fue interpelado Mariano Rajoy por Margarita Robles del Partido Socialista sobre la brecha salarial. Y todo, sabéis, tras esas palabras de Mariano Rajoy, que trató de desviar la atención para no tener que contestar en una entrevista radiofónica a su opinión sobre esas desigualdades salariales, si debían ser controladas o no por el Ejecutivo. Bueno, pues Margarita Robles le interpeló con bastante dureza. Ustedes no han presentado nada. Su lema es: no nos metamos en esto, no nos metamos en lo de la brecha salarial. El problema es que ustedes no se meten en nada que afecte a los ciudadanos de este país. Y evidentemente para ustedes el tema de la igualdad, de las desigualdades, es un tema que no les preocupa, no tienen ninguna sensibilidad. Y las desigualdades entre hombres y mujeres no tienen tampoco ninguna. Incluso ustedes recurrieron la Ley de Igualdad el año 2007 ante el Tribunal Constitucional. Y mire, sabe que lo que no es aceptable es que le pasen datos maquillados, porque en este momento la brecha salarial entre hombres y mujeres en España, según el INE, es del 23%. Eso decían desde el Partido Socialista. Contestaba Mariano Rajoy. Decía: ustedes dicen una cosa, pero luego firman con nosotros otras. Le he explicado cuáles son los resultados que se han producido en las distintas brechas de género. Todo eso le trae sin cuidado y parece que, aunque coincidamos en nuestros objetivos, porque incluso hemos votado lo mismo, como usted recordaba aquí en el Congreso, lo único que le importa es ver si critico al presidente del Gobierno porque no tengo nada mejor que hacer a estas horas de la mañana. Así no van muy bien.
Eso decían. También se produjo un interesante e intenso debate entre Mariano Rajoy y Pablo Iglesias. Iglesias le interpelaba sobre la corrupción. Ustedes, señor Rajoy, no luchan contra la corrupción. Ustedes han utilizado el Ministerio de Justicia y el de Interior para proteger a corruptos y sus ministros han sido reprobados y siguen teniendo la desvergüenza de ocupar escaño en el Banco Azul. Ustedes ayer tuvieron la desvergüenza de proponer en varias enmiendas que algunos delitos no prescriban. Pero no dijeron que no prescriban los delitos de corrupción. ¿Y sabe por qué? Porque si los delitos de corrupción no prescribieran, algunos de ustedes a lo mejor acababan en la cárcel. Eso decía Pablo Iglesias y contestaba Mariano Rajoy. Bueno, ustedes desvían del tema catalán. Muchas gracias por su amable intervención, señor Iglesias. Se interesa por un tema que se ha producido hace más de 10 años, que está hoy en los tribunales, en el que están inmersos personas que ya no están en la vida pública. Usted mismo tiene perfecto derecho a hacer política como lo parezca mejor. Sin embargo, yo me gustaría decirle que sería bueno que aportase alguna idea, porque jamás se interesa por los temas que hoy en día están preocupando a los españoles. Yo celebro que no hablemos aquí ni de economía ni de empleo, porque tengo que entender que eso supone que aprueba usted la política económica que lleva a cabo mi gobierno. Sobre Cataluña no he leído más cosas, simplemente que no le he visto muy claro, no ha sabido defender ni la unidad nacional, ni la soberanía nacional, ni el imperio de la ley. Eso decía Mariano Rajoy y como no vamos a resumir toda la sesión de ayer, pero hubo algunos momentos que sí escenifican estas tensiones también que dicen los diarios hoy en sus portadas que se están produciendo. Mariano Rajoy observaba a Albert Rivera que le reprochaba la utilización del dinero público o el escaso control sobre la utilización de dinero público en la celebración del 1 de octubre. Y yo, señor Rajoy, como es usted el Gobierno y es usted quien gestiona ese dinero, le pregunto, ¿tiene razón el juez o la Fiscalía cuando afirma que todo o parte del dinero del 1 de octubre se ha pagado con el Fondo de Liquidez Autonómica? ¿Qué explicación nos puede dar a las afirmaciones que ha hecho la Fiscalía o el juez del Juzgado número 13 de Barcelona? Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rivera. Con el FLA se evitó la quiebra, se ayudó al crecimiento y al empleo. Y no se dedicó ni un solo euro del FLA al referéndum ilegal que supuestamente se iba a celebrar en Cataluña. Bueno, hubo otras intervenciones, otras materias que se abordaron en esta sesión parlamentaria, pero sí nos parecía destacado porque hoy los periódicos están tratando este asunto. Pero pasan otras cosas en la actualidad española y no diréis que este no es un programa que a uno le mantenga informado. Ahora vamos a hablar también de un acto que se está preparando para el día 10 de febrero, una gran movilización contra la precariedad. Y vamos a conectar ahora enseguida con algunos de los portavoces porque se está preparando en diferentes ciudades y está de pronto cogiendo una dimensión por lo menos que debe ser atendida. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, no estás sola. Bueno, no más precariedad, os lo estábamos anunciando. El próximo día 10 de febrero se prevé movilizaciones, se prevén actos para denunciar esta situación que está pasando en numerosas profesiones en nuestro país. Estamos viviendo como la precariedad se está convirtiendo en casi en la forma de convivencia entre los empresarios y los trabajadores. Tito, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Oye, ¿y qué es lo que se está preparando? Porque hemos visto que hay algunos actos que están previstos. ¿Qué es lo que se prevé que va a suceder? Esto es un principio de lo que va a venir. De momento creo que somos ya cerca de 40 ciudades, entre pueblos y ciudades, que nos sumamos a esta iniciativa, que creemos que es muy necesaria. Yo, por ejemplo, pertenezco al sector del taxi y es que en todos los sectores y ya en la sociedad vivimos una precariedad que hay que decir basta, ¿no? Esto no puede seguir así. Es que cada vez hay más miseria. Entonces, no sé, los gobernantes que tenemos no sé qué están haciendo con el dinero. Ahora está de moda que las empresas se lleven los impuestos fuera.
bueno, estamos sufriendo mucho la sociedad. Y a través de esta plataforma, pues lo que se ha creado es una cohesión entre pues movimientos sociales, sindicatos, trabajadores, bueno, lo que es la sociedad civil, y se está creando algo muy, muy, muy potente, donde intentaremos hacer el colofón en mayo, a finales de mayo, el 25 de mayo, 25-26 de mayo en Madrid, que haremos una gran manifestación allí. Pero bueno, en un principio, bueno, pues cada ciudad hace su tipo de movilización y vamos a ver cómo va. De momento se está sumando muchísima gente. Hay un montón de colectivos que se han organizado. Tú perteneces al del taxi, pero hay otros muchos, ¿no? Otros compañeros en diferentes... No, estamos los estibadores, camareros del aeropuerto, las Kellys, no sé, bueno, todo lo que te puedas imaginar. Es que empezaría y no terminaría, ni os podría decir todo, ¿no? Y hay un elemento sería injusto común... olvidarme de alguno. No, y es verdad, pero hay un elemento común que estáis denunciando, cómo se ha precarizado, como es que claro, lo vemos en todas las profesiones prácticamente, pero como las políticas institucionales están haciendo que todas las profesiones se vean en una situación enormemente precaria. Oye, ¿y qué es el acto del día 10? Bueno, el acto del día 10 es como una salida donde nosotros, digamos que la sociedad civil, decimos basta, ¿no? Y donde decimos que estamos cansados de esta miseria y que no queremos cambios. Queremos cambios y los queremos ya. Porque lo que no puede ser es que en un país que dicen que tiene una democracia avanzada estemos sufriendo esta dictadura encubierta, que es lo que estamos sufriendo, y nos estén quitando derechos a todas las personas que mantenemos este país a base de impuestos, por ejemplo, ¿no? Es totalmente injusto y vamos a luchar hasta el final, porque si no al final es que estamos viendo que hasta la pobreza infantil está creciendo unos porcentajes que de verdad que asustan, ¿no? En un país de primer mundo, teóricamente, como es el nuestro, ¿no? No podemos permitirlo esto. Entonces, bueno, nos rebelamos ante este sistema que nos están sometiendo y no estamos dispuestos a pasar por aquí. Entonces, bueno, vamos a ver si este es el principio del final, y yo creo que una de las cosas por las que todos luchamos es por esa reforma laboral que hace 5 años o 6 años cambiaron y que ha permitido a las empresas pues todo lo que está pasando en colectivos, que les permiten pues echar a la gente con más facilidad. Bueno, en definitiva, quitar derechos a los trabajadores, ¿no? Nuestra misión, los que sabemos lo que hay, los que vemos la realidad, es despertar a toda la gente y decir que bueno que a dónde nos están llevando, ¿no? Sí, porque además paralelamente vamos conociendo datos terribles como el informe de Intermon Oxfam. La cifra de ricos en España, con más de 1.000 millones, aumenta. Hay más ricos después de la crisis. Los 3 españoles más ricos acumulan tanta riqueza como el 30% de los españoles más pobres. En fin, que es absolutamente dramático cómo está creciendo la desigualdad, ¿no? Es dramático que alguien se esté enriqueciendo a base de miseria, crear miseria con las personas, ¿no? Bueno, esto es a donde nos quieren llevar. Este es el capitalismo salvaje que nos están metiendo pues ya en nuestras cabezas, ¿no? Porque esto ya desde los medios de comunicación nacionales que están subvencionados o que los dueños son parte de este sistema capitalista y nos meten cosas que no tienen que meter por las televisiones. No sé, es todo un sistema montado pues eso, para dormir a la sociedad y para hacernos creer cosas que no son, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el sector del taxi hemos tenido que sufrir como que nosotros somos unos privilegiados de la vida, y aquí la gente está hasta arriba de hipotecas, de préstamos, y tenemos que estar 14 horas en la calle, ¿no? Que me expliquen a mí qué tipo de privilegio es este. Pues eso podríamos extenderlo a todos los sectores. Ahora parece que ganar 4 euros la hora es un privilegio, ¿no? Esto, ¿a dónde hemos llegado? Es que ser mileurista ahora es como ser rico, ¿no? Pero es que la gente se lo cree, es que es increíble. El trabajo que están haciendo a nivel mediático y de mentir a la gente y de engañarla, esa manipulación que hacen es brutal, es brutal.
Pues Tito, te agradecemos muchísimo, de verdad, que hayas atendido esta llamada. Y nada, seguimos en contacto, y nos vais informando cómo evoluciona y cómo se va a visibilizar el día 10 todo esta... Si me permites, 10 segundos, animar a toda la gente que esté escuchando a salir el día 10 a la calle, en la ciudad que esté, porque esto es de todos y necesitamos a la gente, nos necesitamos los unos a los otros, ¿no? Entonces, aquí da igual del sector que pertenezcas, solo que seas un precario, ¿no? Es que al final toda la sociedad civil somos precarios y tenemos que luchar por nuestra dignidad, por nuestra libertad y contra este sistema corrupto que nos están imponiendo. Y nada más que eso. Muchas gracias. Tito, muchísimas gracias. No más precariedad. Un abrazo, cuídate, suerte. Gracias, hasta luego. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Y la confrontación electoral venezolana entre uno... Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo... No, hombre, no era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafetera. Parece lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la lección sería: no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única salida al problema territorial. Bueno, la agenda de la cafetera, que sabéis donde colocamos las noticias que son destacadas por los oyentes de este programa, María. Sí, empezamos con una que tiene que ver con Rivas. Rivas va hacia Madrid, en Madrid, y es que se ha independizado de las eléctricas. Varias de vosotras y de vosotros nos la habéis enviado, y es que este ayuntamiento se ha convertido en el primer municipio de la Comunidad de Madrid y el tercero a nivel nacional que opera como consumidor directo en el mercado libre de la electricidad. El proyecto consiste en la compra directa y sin intermediarios de electricidad en el mercado mayorista a través de un servicio que gestiona las transacciones para ahorrar en el consumo de luz que tiene la ciudad. Como veis, esto ha sido muy sonado precisamente por esa independencia que va a conseguir este municipio de Madrid, pero también os habéis enviado la información de que 30 ciudades de toda España recogen firmas por el blindaje de las pensiones. La Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones organiza una recogida de firmas por un referéndum para pedir una reforma de la Constitución que prohíba cualquier medida que quite poder adquisitivo a los pensionistas. Y es que explicaban en Infolibre que ya han recibido más de 800.000 firmas de los 2 millones que pretenden recaudar y el apoyo de 60 ayuntamientos de toda la geografía española. Además explican que esto no solamente se dirige a los pensionistas, porque dicen las pensiones afectan a toda la sociedad y quienes están más amenazados son los futuros pensionistas, los trabajadores de 40 o 50 años o incluso también los jóvenes que ahora se incorporan al mercado laboral. Y nos habéis llevado también a hablar otra vez de algo que hemos comentado algunas veces en este programa y lo lleváis a colación por el caso de Casa Pound Italia, un movimiento de ultraderecha que participará en las elecciones generales del 4 de marzo con candidato en todas las circunscripciones italianas. Esto lo contaba el Salto Diario y nos lo enviabais varios de vosotros. También el Salto Diario hacía un breve repaso de la que llaman la ola negra que avanza por toda Europa. Y entonces detallaba pues una serie de casos en los que movimientos de ultraderecha han participado en las elecciones, ¿no? Y empezaba con Austria. En octubre de 2017, la FPO, la derecha extremista, alcanzaba el 27,4% de las elecciones generales, superando a los socialdemócratas y confirmándose como segundo partido del país. También hablaba del caso de Alemania. En septiembre de 2017, ADF se convierte en el tercer partido político con más del 13%. En Francia, abril de 2017, la líder del Frente Nacional, Marine Le Pen, como recordáis, llega con el 22% de los votos a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales contra Macron. Y más tarde, en las elecciones parlamentarias de junio, conseguiría el 13,2%. También va relatando el caso de Holanda. En marzo de 2017, el Partido por la Libertad
antieuropeísta y antiinmigración que llegó en segundo lugar en las elecciones y con el 13,1% de los votos. En Grecia, septiembre de 2015, Amanecer Dorado se convertía en la tercera fuerza política y termina también con el caso de Hungría en abril de 2014, en el que Jobbik se lleva el 20% de los votos y es aún el partido de extrema derecha más representado en un Parlamento estatal de la Unión Europea. Con esto lo que quiere hacer es crear un contexto para acabar hablando de Casa Pon Italia, un movimiento que, como decimos, el próximo 4 de marzo presenta candidatos en todas las circunscripciones italianas, en las elecciones generales del país. Pero volviendo a España, nos hemos enterado de que hay convocadas protestas en 10 países por el que llaman jaque a la libertad de expresión en España. En el Estado español, en pleno siglo XXI, no se respeta el derecho de la libertad de expresión. Actualmente, más de 20 artistas se enfrentan a condenas de prisión y elevadas multas. Así comienza el manifiesto que convoca a la ciudadanía a movilizarse en diferentes ciudades del Estado y del mundo los próximos días 13 y 14 de febrero a las 7 de la tarde. La movilización está siendo impulsada por las mismas plataformas de apoyo a los raperos Pablo Hasél, Valtonyc y La Insurgencia. Y, como decimos, se prevén concentraciones en varias ciudades, incluso también de fuera de España. Son Barcelona, Bilbao, Pamplona, Madrid, Murcia, también incluso en Buenos Aires, en Berlín, en Caracas, en muchas ciudades, como decimos, en las que van a protestar por este, como llaman, jaque a la libertad de expresión en España. Pero vamos hasta Zaragoza, en este caso, a pueblos de Zaragoza, y es que el diario.es ha publicado una información de que un embalse en construcción sobre una falla sísmica amenaza con terremotos e inundaciones a 12 pueblos en Zaragoza. Un estudio de 8 geólogos advierte del riesgo de vaciado catastrófico, dicen, en el embalse de Mularroya por la presión de más de 100 millones de toneladas de agua sobre las laderas y el fondo del pantano. Con esto alertan de que esa masa líquida puede activar una zona tectónica capaz de generar terremotos de magnitud 6,8. La rotura del embalse, cuyas obras se han reanudado tras pararlas los tribunales por inundar zonas protegidas, anegaría localidades habitadas por 19.000 habitantes. Y, de hecho, la propia información pues relata cuáles serían esas poblaciones, ¿no? Por ejemplo, Morata, Chodes, La Almunia, Calatorao, Cariñena. Bueno, pues son varias localidades que podrían sufrir la rotura, ¿no?, de este embalse en construcción que está construido sobre una falla sísmica y que amenazaría con terremotos incluso de magnitud 6,8. Y terminamos, en este caso, con dos informaciones, ¿no? Una que tiene que ver con España y sus inmigrantes, y es que, como sabéis, esta noticia saltó ayer. Interior confirmaba que había gastado 4,1 millones de euros en comida y suministros de un CIE vacío desde 2012. Dos documentos oficiales elevaron el gasto público en el CIE vacío de Fuerteventura a 4,1 millones de euros y, de hecho, Interior aseguró que había un error, pero este martes Zoido lo ha confirmado. Es cierto que no hay internos desde 2012, pero tenemos que tener las previsiones necesarias por si hay un repunte en inmigración. Así lo aseguraba el ministro en el Senado y, aunque solo detalla el gasto destinado al servicio de alimentación, el ministro ha validado con sus explicaciones los documentos oficiales en los que sí aparecen las cantidades destinadas a otros servicios. Y terminamos con la huelga feminista que se avecina, y es que este domingo 11 de febrero la organización llama a acudir a un evento, será sobre las 11 de la mañana en Madrid. Este evento pretenden, dicen, ser una presentación social de la huelga feminista que cada día es más real, dicen, y cada día está más cerca. Será una mañana de conciertos y presentaciones donde diferentes colectivos sociales y artistas pues presentarán sus motivos para la huelga, entre ellos incluso también Rosalén y Amparanoia. Y terminan explicando que el 8 de marzo pararán su consumo, el trabajo doméstico y los cuidados, y animan también a parar el trabajo remunerado, sus estudios, y demostrar, dicen, que sin nosotras no se produce y sin nosotras no se reproduce. Before I drift away, speak to my heart, reminding me. ¿Harás huelga el 8 de marzo? No, claro, no, he recibido un WhatsApp, la verdad es que no sé muy bien, porque claro, luego también... Quiero informarme, de hecho, iré el domingo a todo esto, porque de hecho también se prevé una campaña informativa en este mismo sitio, es en la zona del Matadero de Madrid, pero vamos, tengo previsto.
porque decía que ha recibido un WhatsApp, lo que pasa es que nunca sabes muy bien dónde... Generalmente los medios de comunicación en las huelgas no paran, lo digo porque yo si estuviera en otro sector pararía, pero claro, parte de la responsabilidad precisamente es no silenciar aquellas cosas que están ocurriendo como estas que merecen ser reivindicadas públicamente. Pero he recibido un WhatsApp, ¿qué hacer en el caso de que... ¿qué deben hacer los hombres en el día 8 de marzo? Y una de las cosas que dicen es, si trabajas en un medio de comunicación, quien debe cubrir las manifestaciones son las mujeres. Digo, pero claro, entonces no paran. Digo, eso es una... Pero bueno, pues para por la mañana y luego ir a la manifestación. No, yo sí que quiero cubrirlo, evidentemente. De hecho, por lo que se prevé una gran movilización, sobre todo este año, ¿no? Sobre todo también un poco por la influencia que hemos tenido también de Estados Unidos y que al final es el 8 de marzo, que es el Día de la Mujer Trabajadora. Sí, yo creo que va a ser extraordinariamente destacada la movilización del 8 de marzo, porque además es verdad, el otro día nos pasaba, estábamos con un amigo y le decía, digo, no, porque el 8 de marzo y me dice, ¿qué manifestación es esa? Digo, espérate, pregunta a cualquier mujer de tu entorno, a cualquiera, digo, todas saben perfectamente lo que está en juego y lo que se celebra el día 8, esa gran manifestación, ese gran paro de las mujeres. Así que yo creo que va a tener muchísima repercusión, porque es verdad que el feminismo es un concepto que este año está tomando un protagonismo muy importante, muy importante. Obviamente ha habido mucha gente que lo ha protagonizado durante muchos años y que lo ha reivindicado durante muchos años, pero es verdad que al calor de los sucesos en Estados Unidos, de las reivindicaciones en los Estados Unidos y además como ha saltado a otras partes y bueno, pues se están produciendo una serie de confluencia de cosas que van más allá de los Estados Unidos, pero está tomando una importancia gigantesca. Así que 8 de marzo, se están preparando los actos y en todo caso tú... Por supuesto, tienes libertad para hacerlo. Si quieres, como dice, no sé si este WhatsApp está muy bien conducido, pero si quieres cubrir las manifestaciones, bien estará que se haga desde el programa. Algún especial haremos seguro. Hombre, eso seguro. ¿Qué dice Optemuriam? No, que decía Periscope, desde la manifestación a la que vayáis y la cafetera haciendo de altavoz. Hombre, un Periscope... Se merece un Periscope, ¿no? Sí. También me gustaría, porque claro, parte de lo que se contaba en ese mensaje... era que si los hombres acudían a la manifestación no se situasen en primera línea de la manifestación. Y algunas cosas que me gustaría, no lo sé si en esto hay una directriz homogénea ni desde la organización, porque además creo que son muchísimos colectivos, pero sí que tengamos una idea clara de cómo se va a celebrar y qué es lo que tenemos que hacer. Creo que hoy hay una rueda de prensa, me parece que hoy había convocado una rueda de prensa. Un desayuno informativo donde se van a dar algunos datos de esto, así que nos tomaremos la sí, porque sobre todo estamos justo a un mes de la convocatoria del 8 de marzo y yo creo que sobre todo ahora lo que van a querer es informar de esta campaña, hacer una campaña informativa de cara al 8 de marzo. Así que yo creo que iremos recibiendo más información y la iremos explicando también aquí. Bueno, pues esto, claro, aquí la cuestión está en... Están sucediendo muchas cosas en la sociedad y no todas llegan a las portadas de los periódicos, donde se habla mucho, pues ya lo estábamos viendo, de las tensiones entre Rivera y Rajoy, de lo que está ocurriendo con Cataluña, pero es algo paradójico, ¿no? Que hay muchas informaciones, muchos colectivos organizados que afectan a miles de personas, no ya por no hablar del 8 de marzo que afecta a la mitad de la población. Sí, pero si te fijas en las agendas de cafeteras de últimamente, incluso también a veces fuera de esa agenda cafetera, estamos recibiendo muchas informaciones sobre protestas, es decir, la gente se sigue movilizando por las pensiones. Igual estamos viviendo un repunte porque esto todavía está bajo la superficie, pero sí estamos viviendo, es verdad. Murcia, nos encontramos también con las pensiones, nos encontramos también incluso manifestaciones contra la precariedad, también hemos visto, pues estamos hablando de manifestaciones feministas también. Yo creo que algo se está moviendo, algo se está moviendo y no estamos inmóviles también ante lo que estamos viendo, ¿no? Y de hecho creo que Cataluña tampoco ha conseguido inmovilizar a la gente, ¿no? Incluso también dentro de Cataluña, que también hay manifestaciones más allá del conflicto catalán. Mira, me dice Sandoval, de las huelgas no se avisa, señor Berlín. ¿Esa qué pregunta es, Fer? Dice Belisa. No, pues os lo voy a aclarar, porque ayer tenía yo la duda. De las huelgas generales no se avisa, porque la ley ampara esto. De todas formas, si hay alguien de algún sindicato que me corrija, porque ayer estuvimos preguntando y no teníamos... Claro que no tienes la obligación legal de hacerlo en caso de una huelga general, seguro. En las otras no lo sé, porque esta es una convocatoria que no es institucional. Entonces no sé si se puede entender como
como tal. En todo caso, María puede acudir si quiere, pero es verdad que hay en ciertas profesiones, ocurre por ejemplo en los servicios sanitarios y tal, donde debes avisar, porque si desaparecen de pronto todos los médicos de los quirófanos hay un lío. Entonces conviene, es una cuestión de una práctica democrática también esto, porque no se trata de cercenar el derecho de huelga de nadie, sino de organizar un poco los eventos, especialmente en una huelga como esta, que todos en este equipo tenemos clarísimo que asumimos el compromiso de informar a la gente de que se está celebrando y de tratar en lo posible de facilitar que vaya lo mejor posible, ¿no? Y para eso se necesita también de ciertas cosas. Obviamente no tengo ningún interés en esto, pero creo que esto está relacionado más bien con las huelgas generales, que tienen sus propias connotaciones, sus propias cuestiones legales. No lo sé, si hay alguien de algún sindicato nos lo puede aclarar, porque seguramente también servirá para otras muchas empresas y para otras muchas movilizaciones y cuestiones. Pero es verdad que era un debate que teníamos aquí. Bueno, más cosas. ¿Qué más cosas? ¿Teníamos más cosas que comentar aquí a la comunidad? Porque bueno, el producto exclusivo ya está caliente en el horno, ya camino. Ayer estuvimos, sí. Estuvimos haciendo la base de datos, claro, porque es un lío tremendo. Vamos a hacer un envío para los mecenas, para los suscriptores de la cafetera. Es una chorradilla, es un detalle, o sea que tampoco esperéis que vaya a llegar allí un cofre lleno de monedas de oro robadas en Nottingham. Pero, bueno, pues es algo que simboliza también un poquito el apoyo y reconoce el apoyo que estáis dando al programa, y lo queríamos agradecer. Pero para eso hemos tenido que hacer una auténtica labor de chinos, porque los datos los obtenemos a través de PayPal, los datos de las direcciones, y es un auténtico trabajo de chinos tener que ir pues viendo que todo el mundo ha introducido correctamente sus direcciones, hacer la división entre aquellos que son mecenas desde el extranjero, mecenas en España, algunos que tienen la dirección, figura la del extranjero, pero se han cambiado de casa y no la pueden cambiar porque no les permite cambiar de país en PayPal, pero siguen manteniendo la suscripción. Bueno, es un trabajo muy, muy, muy de chinos, por eso estamos tardando lo que estamos tardando, por eso hemos enviado tantos mensajes pidiendo a la gente que si tiene, en fin, que tiene que modificar sus datos o no aparecen, porque luego también incluso pues por problemas externos que no conocemos, sí, tampoco porque de aparece, hecho, ¿no? sabes Porque que algunas de las que... personas que les hemos enviado el email, bueno, estas cosas no sé si deberíamos discutirlas en antena, pero es así, este programa es así, a partir de este momento ya habla de la vida, de las cosas, pero ha habido gente que me ha escrito anoche diciendo, oye, sí que figura mi dirección en PayPal, aunque no os aparece a vosotros, así que no sé si será por su configuración de seguridad o yo qué sé, porque PayPal además comparte algunos datos. Obviamente no tenemos acceso a los datos de las tarjetas de crédito ni de nada parecido, por eso son datos que PayPal se reserva con toda lógica, ¿no? Pero bueno, el caso es que el envío está en marcha y esperamos que os guste, esperemos que os haga también sentiros. Dice, busca un becario para ese trabajo. Dice el Notas, hombre, ¿no? Tampoco es eso. Hombre, nos estamos pegando una paliza increíble, ¿eh? Una paliza increíble. Y bueno, ahora hay que unificar todas las direcciones, ya las tenemos separadas, tenemos que unificarlas y añadir algunas personas que se nos habían quedado también colocadas fuera. Pero, bueno, y alguna... Hoy que hablamos de trabajo precario... Bueno, pero un becario no tiene por qué ser precario, depende de la... Lo que pasa que normalmente... Oye, perdona, Rica, que tú fuiste becaria aquí en la empresa... ¿Tú sabes de lo que en el estoy holding hablando? Cafetero, en la cafetera Enterprise. Sabes que una vez el Financial Times habló de Radio Cable y lo llamó algo así como Radio Cable Enterprise o alguna cosa así, que dije, joder, el que lo esté leyendo en Nueva York tiene que estar flipando diciendo, estoy conjunto de... Pero no, nosotros tratamos bien a las gentes, Mary. Bueno, con las gentes. Mira, todavía los últimos mensajes, a ver, todavía puede que si alguien se suscribe a estas horas, todavía entre. Bueno, de todas maneras, estad atentos porque igual en vuestra antigua dirección está vuestro producto exclusivo. Así claro, que mira, ha llegado una persona... Si os vais de Berlín, pues luego llamáis al vecino y que os lo recoja. Claro, eso sí. Bueno, pero algunas personas tenían la dirección de casa de sus padres. Decían, no, es que ahí la recibo seguro. Pero estaba a su nombre, con lo cual eso también es posible. Pues nosotros lo enviamos. En fin, bueno, ya explicaremos todo esto. Sí. Pero Orzi Olasolo. Orzi, gracias, es de Guipúzcoa, es un mecenas que se ha incorporado. Bueno, pues también, todavía estáis un poquito a tiempo porque como estamos reuniendo, pues todavía los que vayan llegando rezagados, nuevos suscriptores, pues todavía podemos incorporarlos a este envío porque, oye, demasiado esfuerzo hacéis los mecenas.
Y más cosas que teníamos pendientes. Bueno, la peli están... para mañana. Sí, la peli de Lion. Enviad una nota de hoy del 627-00002. Sí, ¿ha llegado alguna nota? ¿Puede que haya alguna ya sobre la miraré. película Lion? Si os ha gustado... Además vais a tener que combatir mi opinión. Así que si os ha gustado está bien, porque estoy yo necesitado de optimismo y de cariño Sí, de y Murian de ha simpatía. enviado ya su nota de De audio. Murian ha llegado. Y Beatriz. Y Beatriz también. Desde Los Ángeles. Pues mira, Lion, esa película trágica, muy bonita, muy trágica, de la que hablaremos en este programa. No me estás escuchando, Mary. Si me estuvieras escuchando me habrías criticado. Sí, te estoy escuchando. Sí, bueno. A ver, yo tengo que decir en mi defensa y en defensa de la gente que me la ha recomendado, que ha Bueno, sido y que bastante. la habéis votado y que, oye, las mayorías son y aparte, soberanas. aparte me avalan todas las personas que han votado. Que la han Lion. votado mayoritariamente, 100 y pico personas. Ujú. Y que es muy buena la película. Ha habido tiene votaciones muy que han buena votado 2.000 y 3.000 personas. Tiene muy buena valoración en Film Affinity. Buenísima No lo digo yo, lo valoración. dice Si Film tienes un Affinity. mal día, no sé si es la película más... Anda, No, que estoy haciendo yo... Pues es una película muy bonita. La película es preciosa. Ahora, no se puede decir que sea, digamos, una comedia. Ya. Está claro, ¿no? Está A ver. claro, es una tragedia. No sé, es que estoy yo muy necesitado de optimismo. Es que yo creo Ya, que pero no ha habido mensajes más claros, más evidentes enviados a la opinión pública Te como diré, estos que llevo de las diciendo peli- desde hace 2 meses. Estoy al borde del colapso. Ya me podéis dar cariño. A ver, Digo yo. doy fe de que estás así. Sí, pues eso, Sí, pues doy eso fe. digo que está Pero pasando aquí. también hay que entonces decir que de me las ponéis películas una que película enviamos, que ¿cuál era he salido optimista? arrastrándome De las arrastrándome películas entre lágrimas. que se votaron, ¿cuál era optimista? Mira, perdona, pero yo diría que Capitán Fantastic, que me la ha sacado antes No, como ejemplo digo- de tristeza, digo fue una las- película las muy... que sacamos a votación esta última vez. Ah, en esta, que competían en la misma. Ya, sí, bueno, claro, eso es verdad. Sí, porque la vida de David Gale también era así un poco dramática. Ujú. Sí. A ver, y Capitán Fantastic también empieza con un drama. Bueno, empieza con un drama, pero de lo que trata la película no es del drama. Estás en contra de la... Pero es que no pueden ir cayendo cada personaje que aparece en una ¿yo? película. Es que a los 10 minutos yo ya, no tenía pañuelos en casa, no tenía papel higiénico en casa para soportar esto. Y a todo esto le iba enviando mensajes por WhatsApp a María diciendo, ¿estás viendo la película? Esto es un Ostras. drama, pero tú que... Y María iba a ¿Sabes lo que contestar... tuve que aguantar anoche, eh? Sí, claro. Y luego me iba contestando y me iba diciendo, tienes que seguir viéndola, porque luego mejora. Y claro, yo enganchaba ahí al ordenador, mira, yo con A todos ver. los respetos, pero de verdad... Es que no tienes paciencia. Además, claro. tampoco era tan larga, eran 2 horas, ¿eh? No, pero si no era cuestión de... En fin, que la estoy poniendo fenomenal como para verla. Os va a encantar, vais a pasar una noche maravillosa. No digas eso porque es muy buena la película. No, ¿sabes lo que pasa? Que empiezo a pensar de Y hay verdad que que verla sin necesitamos prejuicios. estimular el optimismo alrededor, porque es bastante dramático. O sea, estamos viviendo un mundo que se puede mirar desde... Dice, ¿qué promoción, Berlín? Madre mía, qué promoción. Dice, estás pseudo destripando la película. No te he hecho ningún spoiler. Si te hago un spoiler esta tarde te hinchas al lorazepam. O sea, es una película... Qué exagerado eres, que no... Bueno, vale. He visto películas mucho más dramáticas. Dice, yo llorar no, pero triste, tristísima, dice Hope. Y se llama Hope. O sea, y utiliza de nick Hope. ¿Sabes? De verdad. Bueno, tú la recomiendas, ¿no? La vida no A es ver, siempre alegría, y hay Fer. que decir una cosa muy Ya lo sé, importante. pero si a mí yo disfruto Está basada también la en hechos tristeza. reales. Solo con eso... Bueno, ya, pero hay otros hechos reales en el mundo, ¿eh? O sea, ¿tú sabes la Ya, cantidad pero de ¿sabes gente que qué está pasa? ahora mismo ¿Por qué- celebrando la vida? ¿Por qué normalmente hay noticias negativas? ¿Por qué? Porque tenemos una sociedad que nos estamos dejando arrastrar por la No. tristeza. Por la tristeza, Bueno, porque hay y muchas también formas porque de hay cosas enfocar la que vida. denunciar y al final en esta película ¿Pero cuándo hay me he algo negado que yo a denunciar denunciar. algo? Yo nunca me he negado. Dice, el Nuevísimo Testamento... Nuevísimo. Pues ¿sabéis cuál vi el otro día? Selfie. Que me dijeron, ¿es una película? No, que se ha presentado a los Goya. Ujú. Ha ido a los Goya, ¿no? Sí. Bueno, es una comedia así, tampoco es una comedia mayor, no es un tal, bueno. A ver, es que lo difícil es encontrar una comedia... Bueno, vi Manhattan el otro día de Woody Allen, que ahora también está... La verdad es que el asunto de Woody Allen un día... Bueno, lo que pasa es que yo no me atrevo a tratar una cosa de estas y mucho menos desde la distancia, que no tengo ni la menor idea de en qué consiste ese juicio más allá Ya ha de lo que se pasado está ya viendo, ¿no? 3 veces lo de que no termines las frases. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué he dicho? No sé, me he perdido. No, he dicho Selfie, que es una película que estuve viendo el otro día, que era una comedia menor, que Ha tampoco sacado tiene... 3 temas. También tiene mayor 3 temas importancia. en- Ya, pero en es que un también minuto. es verdad que hay veces... Es que la cabeza de Fer va a 100 por hora. Oye, pero déjate de meter conmigo, si no he hecho nada.
No, es que el otro día alguien me envió un mensaje diciendo que no termino las frases, que las acabe completamente. Pero a veces empiezo un planteamiento y luego es que me doy cuenta que es una chorrada, entonces lo paro. Y entonces me viene otro a la cabeza y ya está. Y mi cabeza es caótica y desorganizada. Y así es la vida. Tampoco cada uno se tiene que aceptar, Mary, se tiene que aceptar. Sí. Yo me acepto. Yo también. Mi cabeza me colapsa de vez en cuando. Y no me salen las palabras. Dice, no todo va a ser chupiguay, desde luego. En eso estoy absolutamente de acuerdo, Rubén. Debe haber equilibrio. Y además las cosas, los dramas y las tragedias hay que explicitarlos y hay que contarlos. Pero mira, esto me pasó con la memoria histórica, que decía muchas maneras de enfocarla, ¿no? Y puedes enfocar desde la tragedia, pues hoy la desbandada de la que hablábamos en la carretera en Andalucía. ¿Podrías contar el pasaje histórico desde la perspectiva de alguien que sobrevivió o desde la familia que perdió a un niño, ¿no? Y ambas historias son reales, son la misma, y ambas demuestran la tragedia tan terrible que se vivió en esta carretera de Málaga a Almería. Pero es verdad que se puede enfocar desde muchas perspectivas para que tengas una idea más o menos precisa de lo que ocurrió sin tener que convertirte en protagonista del drama. Porque esto, también la información... Mira, ¿eso sabéis con qué nos ha pasado? Con lo de la realidad virtual aplicada a la información. Se decía, bueno, es que qué mejor que poder meterte de lleno en una historia. Y dices, hombre, depende de las historias. Hay historias que deben ser retratadas. Y que está bien que asistas, pero una cuestión es asistir como protagonista y otra, pues que un medio de comunicación te ponga unas gafas y te haga vivir en el epicentro de un drama, de una tragedia terrible donde están los niños muriendo de hambre a tu alrededor y dices, hombre, ¿eso demuestra el drama? Ya también, pero si te cuento cómo es, qué es lo que está ocurriendo, también te lo estoy demostrando y no te tengo que meter de lleno de cabeza en eso, ¿no? No, pero... Digo que es uno de los debates, hay muchos. Sí. Y estabais diciendo que sí que habíamos tenido comedias, evidentemente sí, hablabais de la vida de Brian por el hashtag. A ver, hemos tenido comedias. Yo te entiendo perfectamente. Yo también tengo días en los que quiero ver dramas y días en los que me apetece ver una comedia. El problema es que yo es verdad que no he conocido muy buenas comedias. Pero si cualquiera diría que yo huyo de los dramas. Lo que tengo es una posición positivista de la vida. De que hay que ir hacia adelante, luchando siempre con la cabeza alta y siempre sonriendo y siempre aunque tal. Bueno, tampoco tú eres el que quería la vida de David Gale. La vida de David Gale, sí. Pero eso mira, no dice, es muy... Guillem y los chicos a la mesa, o los caballeros de la mesa cuadrada. Pues mira, hay algunas propuestas aquí, hay algunas propuestas que podemos colocar también sobre... Hombre, tampoco se trata de buscar una comedia porque haya que buscar una comedia, pero en fin. Lo que pasa es que ya lo veréis mañana en el Videoforum. Ahora, también digo, es una extraordinaria película, ¿eh? Es maravillosa, o sea, dicho una cosa no quita la otra. Bueno. Bueno, pero es triste. No digo yo creo que que simplemente la viste con impaciencia, y entonces si lo hubieses tenido con más... porque es una película para verla con paciencia, ¿eh? Está... Otro día le das otra oportunidad. Mira, si quieres verla esta tarde... Bueno, mañana tendré el WhatsApp abierto por si necesitas apoyo. A ver si la ve Pai y a ver qué le parece a Pai. Bueno, a ver qué os parece. Espero que enviéis vuestras opiniones aquí al 627-002-002 y así podemos hacer un buen videoforum. Que, oye, también pero es verdad... no vale que envíes también... audios como otras personas. ¿Quién, yo? Voy a poner la voz aflautada. Pues yo voy a decir que me ha parecido muy triste esa película. Es una tragedia. No, está muy bien la película, de verdad. Dice, las lágrimas no te dejaban ver la grandeza de la peli. Eso es verdad, quedó totalmente nublada por mi... Pero, no, ahora... Sí, es una película muy triste. Es que estoy viendo algunos de los mensajes que estáis publicando. Pero, bueno, de eso mañana. Ahora, queremos las opiniones en el WhatsApp. Y ahí, sí... es muy importante porque, oye, también una cosa, hacemos un ejercicio colectivo que consiste en verla y comentarla, pero luego hay veces que no llegan prácticamente mensajes y es un poco frustrante. Tenéis que participar, si no sustituimos o volvemos a los viernes culturales. Enviarlas lo antes posible hoy sobre todo. Bueno, porque si no nos quedamos sin nada. La peli es muy buena, dice Sergio Vinuesa. Pues ya puedes ir enviando un mensaje al WhatsApp. Bueno, que nos vamos a marchar. Sí. Es que sé que se nos olvida algo. ¿Al qué? No lo sé. ¿Pero de la cafetera o de la actualidad? Yo lo sé. Sé que hay algo que se nos está quedando en el tintero. Bueno, de la actualidad decían que comentásemos
¿Es verdad? La condena a un joven a 480 euros de multa, que es lo que puede cobrar precisamente un becario, por sustituir la cara de Cristo por la suya y subirlo a Instagram. Así que bueno, se nos está yendo un poco de las manos todo este asunto. Pues sí, ayer tuvo bastante eco. Bueno, nos vamos a marchar, pero nos vamos a marchar escuchando a nuestro rey Escursel, nuestro monarca republicano, que llevábamos un par de días de deuda, porque es verdad que lo teníamos... Es el cumpleaños de previsto. Rodrigo Martínez, pero ¿por qué no nos lo ha dicho antes? ¡Feliz cumpleaños, Rodrigo Martínez! Los oyentes cafeteros cumplen años. Estas cosas no se esconden. Se le olvida mi cumpleaños. Pues, bueno, te enviamos una felicitación, que pases un buen día. Está bien. Cumplir años. Que veas Lion. Es bien. Cumplir años es bien. Lion es mal. Cumplir años es Lion bien. es súper bien. O sea, es de tus películas favoritas, digamos. A mí me ha gustado mucho. De tus películas favoritas, digamos. Bueno, a ver, es que mis películas favoritas la mayoría son dramas, que acaban bien. Sí. Ujú. Bueno, dramas que acaban bien. Vale, mañana vamos a hablar de eso, de la película favorita de María. Y Rodrigo, feliz cumpleaños, de verdad, que lo pases muy bien. Y bueno, nos vamos y os dejamos con el monarca Escursel, nuestro monarca republicano, hoy con una recomendación sobre el falso dilema. Excelentísimo. El falso dilema. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Adiós. Hasta mañana. Adiós, Meritxell. Adiós a todas. Sabiduría real. Con Campechano primero. Muy buenas, cafeteros de la resistencia. Se decía que había un maestro a lo alto de una montaña que tenía todas las respuestas. Y uno de estos, que va de listo, dijo: voy a coger un pájaro y lo voy a poner en mi mano y le voy a preguntar si está vivo o está muerto. Si me dice que está muerto, lo voy a soltar para que salga volando. Y si me dice que está vivo, voy a apretar mis manos para que muera en ese momento. Y así se fue este listo a lo alto de la montaña. Se encontró con el maestro y le preguntó: maestro, ¿el pájaro que llevo en mis manos está vivo o está muerto? El maestro contestó: la vida de ese pájaro está en tus manos. Y eso es lo que se conoce como un falso dilema. Ahora, a meditar. Before I drift away, speak to my heart, reminding me where I belong. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Your mercy's new every day, but I've had enough of my wandering. You raised me out of the grave for more than the scope of my own dream. There's a blood that speaks better word, better louder than the lies that I have heard. The Spirit leads, and the Spirit sings. Let me keep it step with every thunder